Bueno, hola, ¿qué tal? Creo que nos quedamos en la diapositiva número 4, no estoy muy segura. Estamos con el tema 20, higiene en los centros sanitarios. Estábamos hablando el otro día de medidas de prevención de la infección hospitalaria. Vamos a hablar de las normas de seguridad e higiene, el concepto de aislamiento en el hospital y los procedimientos de aislamiento y prevención de enfermedades transmisibles. Entonces, bueno, habíamos hablado de lo que es la higiene hospitalaria, en objetos animados e inanimados, de las enfermedades transmisibles, un poquito de la epidemiología, también de la infección, las diferencias en la transmisión, la infestación y la epidemiología. La epidemiología es un tema, bueno, complejo, amplio, ¿vale? Hablamos de salud, todos estos términos pueden ser un poquito complejos. Cualquier cosa, pues me podéis escribir, me podéis hablar por privado si tenéis dudas. En cuanto a las ramas, pues habíamos hablado de diferentes tipos de epidemiología descriptiva, analítica, experimental, ecoepidemiología, para que vierais un poquito todos estos tipos. Y creo recordar que nos habíamos quedado en, bueno, habíamos hablado de las fases de las enfermedades transmisibles, de los 3 periodos, y nos habíamos quedado en lo que es la prevención de las enfermedades transmisibles, ¿vale? Que son esporádica, endémica, epidémica, epidémica, pandémica y los brotes. Entonces, bueno, voy a seguir con esto, ¿vale? Que tengáis feliz semana y cualquier cosa, pues me decís, ¿vale? Bueno, pues la prevención de las enfermedades transmisibles, voy a empezar comentando por lo que es la enfermedad esporádica. Esperar que os ponga la pantalla grande. Mm, Os pongo la pantalla grande, un momentito que se ve bastante mejor. Vale, así. Prevención de las enfermedades transmisibles, ¿vale? Vamos con esto. Bueno, como sabéis, la prevención tiene como objeto principal el que no aparezca una enfermedad y el que no haya esas consecuencias de esa enfermedad que pueda aparecer. También la prevención promociona la salud. Hay varias actuaciones, como las medidas de control y como el vigilar la epidemiológica, o sea, la vigilancia epidemiológica, perdón, para evitar esa aparición o que se propaguen las enfermedades que sean transmisibles, como por ejemplo el COVID, entre tantas otras, se aplican unas medidas profilácticas, que son las medidas de profilaxia de exposición o de disposición. Las medidas profilácticas de exposición son sobre el huésped. Estas medidas van sobre el agente etiológico, la fuente de infección o los mecanismos de transmisión. Aquí lo que se intenta evitar es que la persona que está sana se ponga en contacto o en contacto con el germen. O sea, por eso es que utilizamos, por ejemplo, los preservativos, ¿vale? Esto sería una profilaxis de exposición. Por eso es que se utilizó la cuarentena. Esto también sería una profilaxis de exposición. ¿A qué equivale esto? Equivale a una prevención secundaria. Ya en otro tema hemos hablado de los tipos de prevención, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Si no lo recordáis, vais a la clase donde hablamos de ellos, si no me habláis por privado. Aquí hay una preexposición
que, bueno, que aquí hay un germen, lo que se pretende es que no se esté en contacto con ese germen y por eso hacemos pues higiene sanitaria, utilizamos mascarillas y luego hay un post-exposición que es si has estado expuesto, pues que no se desarrolle esa enfermedad o esa exposición. Como por ejemplo, ¿qué hacemos? Pues tratamiento antibiótico o si hemos estado en contacto, por ejemplo, hacemos la prueba del Mantux en contactos con tuberculosis, con TB. ¿Qué pasaría con la profilaxis de disposición? Pues estas medidas se aplican sobre el huésped para aumentar la resistencia frente a la infección. Entonces, las medidas necesarias para cuando exista este contacto, no se produzca la transmisión de la enfermedad, sería la quimioprofilaxis, que son actuaciones para evitar lo anterior. Serían inmunizaciones, sería educación sanitaria y esto equivale a la prevención primaria. Entonces, profilaxis de exposición, prevención secundaria, profilaxis de disposición, prevención primaria. Exposición secundaria, ya me he expuesto, con lo cual no es primaria, es secundaria. Y disposición, es que estoy dispuesto a, ese contagio, con lo cual es primaria. En cuanto a la vigilancia epidemiológica, lo que voy a hablar de esto es, bueno, pues en lo que consiste la vigilancia epidemiológica consiste en una recopilación de unos datos sobre las enfermedades para luego evaluar e interpretarlas. ¿Qué fin tiene esto? Pues tiene el fin de determinar y de establecer medidas de prevención y control más adecuadas de estas mismas. Aquí recogemos, esto es como una historia clínica, aquí recogemos información a través de una declaración obligatoria, analizamos la información, la interpretamos, hacemos una difusión de esta información a través de los boletines epidemiológicos y hay una información obtenida que se usa para la prevención. La incidencia de esto se valora la necesidad de aplicar medidas de prevención y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control. Aquí dentro de esta vigilancia epidemiológica hay una declaración epidemiológica nacional y una declaración obligatoria internacional. Que estaba en la página que no era y voy de carrerilla. Bueno, aquí también habíamos hablado de esto el otro día. Y claro, como no os tengo aquí porque no es la clase en directo, no me decís nada. Bueno, en cuanto a la vigilancia, a la declaración nacional y la declaración internacional, bueno, pues la nacional se realiza si hay sospecha, pero no esperamos una confirmación diagnóstica. Esta declaración se hace por escrito, se hace semanalmente a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo y las enfermedades de declaración urgente se tienen que notificar de forma individualizada y telegráfica. Son las enfermedades cuarentenables, como fiebre amarilla, peste, cólera. Entonces, estas se tienen que declarar. También meningitis, rabia, etc. En cuanto a la declaración internacional, obligatoria internacional, esta está regulada por un reglamento sanitario internacional de la OMS y aquí incluiríamos las enfermedades cuarentenables, pero deben hacerse en menos de 24 horas a la OMS y a los países limítrofes. Las enfermedades, el objeto de vigilancia de estas enfermedades, pues las que se hacen a la OMS, que son internacionales, pues pueden ser como por ejemplo el paludismo, el tifus exantémico, la poliomielitis, malaria, paludismo y malaria recordamos que es lo mismo, que se produce por el mosquito hembra.
Las internacionales hay que declararlas antes de 24 horas, recordamos ese dato, es importante, y las nacionales son enfermedades como enfermedades meningocócicas o rabia humana y animales. En cuanto a la prevención de las enfermedades transmisibles, que seguimos con ello, pues tenemos, voy a hablar de las medidas de control. Vale, estoy viendo las diapositivas, a ver qué os preparé. En cuanto a las medidas de control, las medidas de prevención sobre la fuente de infección, tenemos, voy a hablaros de una tabla porque tenemos varios apartados aquí. Entonces tenemos diagnóstico y tratamiento precoz, que se debe hacer lo antes posible para tratar y controlar la evolución de estas enfermedades transmisibles. Seguiríamos aquí. En el punto 2, en medidas de control, tenemos la encuesta y ficha epidemiológica, que es el interrogatorio que os hablé antes relacionado con la situación de la salud del paciente. Aquí se recogen los datos. Aquí, por ejemplo, son las vacunas que se han recibido, las fechas de aplicación, etc. Tenemos una declaración obligatoria que se dirige a las autoridades sanitarias. Hay enfermedades, por ejemplo, que están consideradas de declaración nacional obligatoria, que son las DNO, y otras de declaración internacional obligatoria, que son las DIO. Están reguladas por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Entonces, aquí luego pasaríamos a un aislamiento, vigilancia y cuarentena, ¿vale? La cuarentena podría ser parcial o total. Esto es pregunta de examen y entonces aquí os comento importante que este aislamiento, vigilancia y cuarentena tiene como objetivo evitar, como sabemos, la aparición de nuevos casos de enfermedad como se hizo con el COVID. El aislamiento es cuando separamos las personas infectadas durante un periodo de transmisión de la enfermedad en lugares y condiciones que eviten esa transmisión. Puede ser en el domicilio, como en el caso del COVID, o puede ser en un hospital, por ejemplo. Aquí hacemos una vigilancia, que es el seguimiento de los aspectos relacionados con la enfermedad transmisible en una comunidad. Hay una cuarentena, que es esa restricción que hemos tenido de la actividad de nosotros los humanos, las personas, aparentemente que estábamos sanas, que han estado expuestas al contagio o no de una enfermedad transmisible como por ejemplo el COVID. Dura al menos este periodo de incubación de la enfermedad, pues los días que sean. Puede ser completa o modificada, parcial y selectiva, y se aplica solamente a enfermedades cuarentenables. Dato importante, dato de examen: la cólera, por ejemplo, 5 días, la fiebre amarilla, 6 días, y la peste, otros 6 días. Para el tema del COVID, que hablaremos más adelante, pues la cuarentena ha sido de una semana en algunos casos. En cuanto a la desinfección y la desparasitación, estos tienen como objetivo destruir los agentes infecciosos. Las medidas pueden ser concurrentes, que se aplican mientras dura la enfermedad, o finales, que se aplican tras el alta del paciente. La educación sanitaria para estos casos tiene como objetivo la información y formación de las personas para que adquieran hábitos higiénicos y sanitarios que les permitan mantener un buen estado de salud. En cuanto a las medidas de prevención sobre los mecanismos de transmisión, pueden ser generales o específicas. Las generales son medidas de control sobre el agua potable, por ejemplo, sobre el abastecimiento de este agua, sobre cómo se eliminan las aguas residuales, cómo se elimina la basura, pues el control que se hace obviamente sobre los alimentos, la higiene de edificios públicos, que no nos concierne,
lucha contra contaminación, depuraciones, etc. Y las que son específicas, pues son la desratización, por ejemplo, que tiene como objetivo destruir los roedores perjudiciales para la salud, mediante métodos pasivos como obstáculos o activos como trampas, cepos, venenos, etc. La desinsectación, que el objetivo es destrucción de insectos que son perjudiciales para nuestra salud. Insecticidas, por ejemplo, y la desinfección destruye los microorganismos patógenos. Aquí hay un bajo, medio y alto nivel, y así evita que se transmitan actuando sobre personas, animales, objetos, excreciones, etc. En cuanto a las generales, son medidas de control sobre abastecimiento, como os dije antes, y en cuanto a específicas, son estas medidas de desinfección, desinsectación o desratización. Nos pasaríamos a medidas de prevención sobre la persona susceptible, que aquí hablamos de quimioprofilaxis, inmunización y educación sanitaria, que es amplia y compleja, pero si necesitáis saber más, me habláis por privado o me dejáis un mensaje en los comentarios del vídeo. Aprovecho para deciros que si queréis compartir el canal Sanidad de Colores sería de gran ayuda, y si queréis suscribiros al canal para que cada vez que suba una nueva clase, un nuevo vídeo os aparezca, solo tenéis que darle a suscribirme a mi canal y a activar la campanita, y así cada vez que publique algo pues se os comunicaría para que así estéis al tanto de todas las publicaciones a tiempo real. En cuanto a la profilaxis, consiste en la administración de fármacos porque así evitaríamos la aparición de esa enfermedad. La inmunización, como sabéis, el objetivo es provocar en nosotros o en el paciente una respuesta positiva frente a la acción de determinados microorganismos patógenos. ¿Qué hacemos con esto? Para protegerlo de sus efectos perjudiciales. ¿Cómo puede ser esta inmunización? Puede ser activa o pasiva, puede ser natural o artificial. La activa se adquiere por mecanismos naturales cuando el huésped genera una respuesta que es propia de ese huésped, una respuesta inmunitaria frente a un antígeno. Por supuesto, después de padecer la enfermedad, o por mecanismos artificiales, cuando se administran las vacunas. Esto no tiene un efecto inmediato, es de una duración larga y lo asociamos con la estimulación de la respuesta inmunológica. En cuanto al pasivo, se adquiere al administrar anticuerpos sintetizados por otros individuos inmunes, como antitoxinas o gamma globulinas. Este efecto es inmediato, porque esto es de corta duración y no está asociado con la estimulación de la respuesta inmunitaria. Entonces, resumiendo, tenemos una inmunización activa que es artificial, no es inmediata, es de larga duración y se asocia con la estimulación de la respuesta inmunológica, inmunización, inmunológico, no inmediato, inmunización, inmediato, no, ¿vale? Inmunización no inmediato. Tenemos la N después de la I de que no es inmediato. Es de larga duración y lo asociamos con inmunológica, que se asocia como regla mnemotécnica inmunológica, inmunización. En cuanto a la pasiva es las gamma-globulinas y antitoxinas. Es inmediata. Es inmediata, es de corta duración
y no está asociado a estímulos de respuesta inmunitaria. Es pasivo, no está expuesto a la respuesta inmunitaria. En cuanto a la educación sanitaria, el objetivo es la información y la formación de las personas para que adquieran hábitos higiénicos y sanitarios que les permitan mantener un buen estado de salud. Las medidas incluyen orientaciones sobre hábitos higiénicos, alimentarios y de descanso. La educación sanitaria es muy importante porque con ello conseguimos concienciar, informar, formar a la población en general. Seguimos con la prevención de las enfermedades transmisibles. Os sigo hablando desde Sanidad de Colores y estamos en el... Nos pasamos al punto 3, aunque yo os quería hablar antes de pasarnos al punto 3 de algunas cosas. Dejarme que mire una cosita y ahora dejarme un momentito que mire una cosa y seguimos.